Hola jóvenes pedagogos, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda con gusto la licenciada Fabiola Segura. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un personaje súper importante dentro de la historia de la pedagogía y pues quien aporta el método onomatopéyico, que pues es uno de los grandes aportes que se ha hecho a la historia dentro de la educación y que ha facilitado la forma de enseñar hasta la actualidad a los niños, de cómo empezar a aprender a leer y a escribir, cómo a empezar a juntar las letras y después las palabras para formar oraciones. Bueno, este personaje tan importante del que quiero hablarles el día de hoy es Gregorio Torres Quintero. Y bueno, Gregorio Torres Quintero, pues hay muchas cosas que decir de él. No fue el único de los métodos que hizo, de sus logros, el haber realizado este método, sino que bueno, hizo varias cosas. Él nace en 1868 en el estado de Colima y muere en 1934 en la Ciudad de México. Durante esa etapa pues hace grandes aportaciones, principalmente pues fue un gran estudiante, fue profesor en la Escuela Nacional de Maestros, en la Escuela Normal Superior, y realiza bastantes aportes, escribe varias revistas, escribe varios libros de historia moderna, que le parecieran interesantes a los niños. Gregorio estaba muy preocupado por la enseñanza de ese tiempo, de ese entonces, porque él la veía un poco atrasada o un poco exagerada para la altura de los niños, para que los niños entendieran. Si recuerdan ustedes, en las clases pasadas yo les hablaba de que había mucha deserción escolar, no obstante que otros pensadores como Justo Sierra y otros tantos que ya hemos hablado, pues habían impulsado mucho la educación. También es cierto que había bastante deserción escolar, porque los padres de familia preferían que los hijos se quedaran en casa a cumplir con las labores del hogar. No obstante que la educación para ese entonces ya era obligatoria, pero había varios papás que de cualquier forma ellos decían que era mucho mejor que los hijos se quedaran en la casa, mucho más las mujeres. Entonces, pues Gregorio, preocupado por esa situación, Gregorio Torres, dice que es necesario que los papás tengan un mínimo de educación, que porque si los hijos están teniendo deserción escolar o los niños no están aprendiendo adecuadamente, es porque su primera escuela es la casa. Entonces, si tienen unos papás ignorantes, con todo respeto, que no se preocupan por su educación, que no se preocupan por seguir ayudando al niño en la escuela, en la casa, que es su primera escuela, pues obviamente que el niño pierde el interés y también el respeto hacia la educación. Entonces él decía que era muy importante también educar no solamente a los niños, sino que educar a los padres. Y fue uno de los impulsores después que se hicieron reformas para que también incluyeran a los padres dentro de la educación. Bueno, Gregorio Torres Quintero fue un maestro, pedagogo, cuentista y fue un innovador en la enseñanza mexicana. Él estuvo durante el tiempo del Porfiriato y recordemos que durante ese tiempo pues las ideas eran liberalistas y positivistas y él era parte también de esa corriente. Hizo cambios profundos en la esfera educativa y uno de estos fue lo que les comentaba en un principio, el método onomatopéyico, que era un proceso donde le enseñan al niño de una manera mucho más fácil, le enseñan el resuene de las letras. Por ejemplo, para decir la vocal de la letra A, pues le decían, ¿no? ¿Con qué lo asimilas? ¿Cómo te suena la letra A? Y por ejemplo, cuando haces gárgaras, que dices ga, y lo reflejaban con esas situaciones para que el niño que le quedara grabado en la mente, no solamente que se lo aprendiera de memoria y sin interés, sino que más bien lo asemejara con algo, ¿no? Por ejemplo, cómo hace la ratita, y ya los niños decían ¡ii! O cómo hace el trenecito, ¿cómo le haces cuando estás contento? Entonces, los niños, por medio de esa situación, ellos ya iban aprendiendo las vocales.
a diferencia de otros métodos, pues que tenían que leer y aprender, o de repetición, ¿no? Entonces, este método es un método muy innovador que ayudó mucho a los niños de ese tiempo y a las personas adultas también, porque había mucha analfabetización. Sin embargo, pues como en todo, tenía también sus opositores que decían que ese método no era eficiente, que no iba a dar suficientes resultados, pero había también bastante gente que lo apoyaba. Entre ellos, pues ya les comentaba que escribió el libro La Patria Mexicana, que es de historia nacional. Rompió con el esquema tradicional de enseñar, de historia principalmente, que fue un gran maestro de historia. Hace los contenidos de los libros de texto más amenos, más fluidos, principalmente los textos de primaria, para que fueran más agradables a los niños, para que le tomaran más sentido, para que se emocionaran de ir a la escuela y no lo vieran como un pesar o como una obligación. Dentro de los libros, él pues escribe varios libros y él empieza a incluir imágenes dentro de los resúmenes, empieza a incluir historias, empieza a incluir cuentos, fotografías, hace descripciones y busca el interés de los niños, busca acaparar ese interés de los niños y que retengan también lo que se les está enseñando. Dentro del gobierno le dan también varios cargos, entre ellos el de oficial segundo y primero de la Dirección General de Instrucción Primaria en el entonces Distrito Federal. Es profesor de la Escuela Normal de Profesores en la Ciudad de México e imparte la materia de Historia Patria e Historia General. También fue jefe de la sección de instrucción primaria normal y trabajó por el problema de analfabetización. Como les digo, pues es un pedagogo moderno, muy preocupado por la educación en México y que pues impulsa a la educación, que hace grandes cambios dentro de la educación y que los logra, no solamente los dejó en ideas, en pensamientos, sino que hace grandes logros dentro de la educación. Defendió también las características de la pedagogía de su tiempo, que en ese entonces pues era la educación que debía de ser laica, cuando todavía en algunas situaciones no mandaban a los niños por algunos costos que se pedían. Entonces él defendía eso, que debía de ser gratuita, que no debía estar condicionada a la religión, que debería ser libre, debería ser laica, gratuita y sobre todo obligatoria, para que obligaran también a los papás a mandar a sus hijos a la escuela. Torres Quintero luchó mucho porque se le diera un mínimo de educación a los papás, para que los papás pudieran ayudar a los hijos a no desertar de la escuela y a que pudieran instruirse también cuando en todas las etapas de su vida, ¿no? Principalmente en la infantil. Él se enfocó mucho dentro de la etapa de los 6 a los 12 años, que fue la etapa infantil, hizo otros aportes también, pero se centró mucho en esa parte. Él pretendía que los libros tuvieran un lenguaje novedoso y sencillo. Se preocupó mucho también por capacitar a los docentes y que los libros que escribieran los docentes trajeran todas esas características también, para que fuera más atractivo para el niño. Su objetivo era cumplir con las características más elementales que un texto realizado por un pedagogo debía de tener. ¿Estas cuáles eran? El lenguaje, que fuera un lenguaje sencillo y entendible para los niños. Él decía que a un niño se le debe de hablar como un niño y no como a un adulto. El tipo de letra debía ser un tipo de letra grande, que se viera, que fuera llamativo para los niños. Entonces, si se dan cuenta, en algunos de los libros vienen unas letras grandotas y una letra pequeñita, para que los niños pudieran ver a primera vista ese tipo de letra y pudieran también compararla con la pequeña. Entonces, todo eso es visual, porque se queda en los niños. Ya no es por repetición, sino que es por todos los sentidos que nosotros tenemos. El color de las hojas también le importaba mucho. El tamaño del libro, qué tamaño debería tener el libro, que fuera atractivo para el niño y no que trajeran su Biblia grandota. O bueno, también los diferentes tipos de tamaño que hay, ¿no? Sobre todo en que se incluyeran imágenes representativas que lograran guiar la imaginación del niño y que lograran despertar un nacionalismo mediante el conocimiento de la historia, lo cual se logró. Logró que los niños de ese entonces y ahora también actualmente, que se interesen un poco más por la historia, no solamente por lo que es en sí la historia, sino por los dibujos que traen esos libros de historia,
que va parte de nuestra nación, va parte de nuestra cultura, va parte de nuestro origen, de nuestro patriotismo. Entonces, él se interesaba que los niños fueran también inculcados pues en ese patriotismo dentro de la historia y que no les pareciera algo aburrido, que solamente se lo tenía que aprender de memoria como algo inútil que no les servía para nada, sino que se sintieran parte y se sintieran identificados, que se sintieran identificados con su patria, que se sintieran parte de eso y de parte de la sociedad y de formar parte también ellos de la historia, de ese proceso de la historia. Bueno, actualmente también se pueden rescatar algunos elementos de esta propuesta, tales como no olvidar que al dirigirse a un niño se debe de hacer conforme a un niño. Algunos profesores pues olvidan este método onomatopéyico y pues tratan de que los niños aprendan igual que el adulto. Sin embargo, pues debemos de rescatar esta gran aportación que nos hace Gregorio y pues lograr este fin, ¿no? Este fin necesario, que el procedimiento de enseñanza sea agradable, que sea agradable principalmente en la escuela primaria o en el kinder, que es la base de toda la educación. Si nosotros logramos que los niños tengan interés dentro de esa parte, pues ellos van a tener interés por terminar la preparatoria y la universidad. Si nosotros no logramos captar la atención y la imaginación de los niños, el anhelo, el gusto, el entusiasmo por la educación dentro de sus primeros años, difícilmente ellos van a terminar la preparatoria o el bachillerato o la universidad, mucho más un posgrado. Entonces, bueno, pues sería bueno tomar en cuenta todas estas aportaciones que nos hace este método y pues ocuparnos también de que nuestro lenguaje, ya sea que ustedes estén haciendo práctica, que estén haciendo servicio, que ya estén trabajando, pues investigar, indagar un poquito más de este personaje y empezar a aplicarlo por cuanto a sus niños, ponernos en el lugar de los niños y ver la forma más efectiva, más dinámica, más emocionante de la que se pueda aprender. Eso es lo que van a recordar mucho más que si le ponemos simplemente a hacer memorización o repetición. Sí se aprende también de esta manera, pero este es un método muy práctico que también nos puede servir mucho. El dinamismo, el tener esa facilidad de llegar al niño por las cosas que a él le gustan y que le llaman la atención. Eso es lo que se va a quedar en su mente. Bueno, espero haya sido clara esta explicación. Recuerden que tenemos también todavía unos videos pendientes de unas exposiciones que tienen que enviar. Los invito a que lo hagan el día de mañana a los grupos que les corresponde. Y si alguien tiene que justificar faltas, por favor, es el momento. No dejen las cosas para el último momento porque tenemos un término para entregar listas. Entonces, bueno, espero se encuentren todos muy bien de salud. Me dio mucho gusto saludarlos y sigo quedando a sus órdenes mañana durante la hora de clases. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.